Buenas tardes, estamos en El Mundo Ahora de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Siria reconoce que los grupos insurgentes controlan gran parte de Alepo, mientras ONG advierten que los rebeldes avanzan en zonas de la provincia de Idlib. La televisión estatal informa que aviones rusos participaron en la contraofensiva en apoyo a las fuerzas de Bashar al-Assad. Tercer día de protestas en Georgia que estallaron cuando el gobierno congeló el proceso de entrada a la Unión Europea. Estados Unidos anunció ya la suspensión de su acuerdo estratégico con Tbilisi, mientras el primer ministro georgiano denunció un presunto plan para desestabilizar al país. Donald Trump amenaza ahora a los BRICS con aranceles del 100% si deciden seguir con la idea de crear una divisa alternativa al dólar. Y esta semana el presidente electo de Estados Unidos ya advirtió con impuestos del 25% a México y a Canadá si no cooperaban con el refuerzo del control fronterizo. Iniciamos en Siria porque el ejército regular reconoce que los grupos insurgentes controlan gran parte de Alepo. La televisión estatal siria informó que aviones rusos participaron en la contraofensiva en apoyo a las fuerzas de Bashar al-Assad, que sin embargo se han ya acabado replegando después de cerrar el aeropuerto y las principales vías de acceso a la que es la segunda ciudad del país. Mientras ONG señalan que los insurgentes también avanzan en zonas de la provincia de Idlib. William Gasson nos amplía. Estatuas derribadas, retratos del presidente Bashar al-Assad quemados. Tras la toma de casi la totalidad de la ciudad por parte del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham y sus aliados, los símbolos del régimen caen en Alepo. En las calles, algunos habitantes celebran esta victoria con los rebeldes. Hemos vuelto a Alepo después de 10 años. Hemos llegado y por fin podemos verla. Tras evitar los puestos de control del régimen, hemos conseguido entrar en ella, en toda Siria, y si Dios quiere, volveremos a nuestras aldeas. Los insurgentes controlan sitios claves como la alcaldía y el aeropuerto. Sin embargo, 2 barrios quedarían a manos de grupos kurdos y los soldados rebeldes siguen patrullando la ciudad, mientras que el ejército sirio se retiró prometiendo preparar una contraofensiva. Habitantes de la ciudad desplazados desde hace años vuelven a sus hogares. Soy de Alepo, allí es donde están mi casa y mi tienda. No he estado aquí desde hace 10 años, volví con mi hijo y mis nietos. En aquel momento no tenía nietos, pero gracias a Dios ahora hemos vuelto todos. ONGs señalan que los grupos rebeldes han capturado la ciudad de Marat al-Numan en la provincia de Idlib, además de avanzar hacia la ciudad de Hama, mientras que los aliados de al-Assad ven con preocupación el avance de las fuerzas insurgentes. En una llamada telefónica, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, con su homólogo ruso, hizo un llamado a la coordinación de los 2 países para responder al ataque rebelde. Por otro lado, Israel vuelve a violar la tregua en Líbano. Sobre el papel, el acuerdo que entró en vigor el miércoles se mantiene. Sin embargo, el ejército israelí admitió este sábado que atacó varias instalaciones que atribuyó a Hezbollah. De hecho, justificó los bombardeos en la frontera entre Líbano y Siria, acusando a Hezbollah de violar el alto el fuego al supuestamente transportar armas desde Líbano a Siria. Mientras en el sur libanés las fuerzas israelíes hirieron a 4 personas, entre ellas un niño, con ataques contra otros 3 puntos que calificaron también de almacenes de armas de Hezbollah. Donde no hay ni siquiera perspectivas para un acuerdo es en la Franja de Gaza. El ejército israelí avanza en su ofensiva y ha matado al menos a 32 personas en las últimas horas, según informan las fuentes médicas citadas por la agencia Reuters. Entre las víctimas mortales, 3 empleados de la ONG estadounidense World Central Kitchen en Han Yunis. Ampliamos desde Jerusalén con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuevar Perena. Un nuevo ataque israelí contra un convoy con ayuda humanitaria mató a al menos 5 palestinos en Han Yunis, en el sur de Gaza, 3 de ellos contratados por la ONG World Central Kitchen. Según relató un testigo a la agencia AF, un dron israelí disparó 2 veces, el segundo impactando directamente contra el todoterreno de los trabajadores humanitarios que llevaban el logo de la ONG. El tío de una de las víctimas dijo después que su sobrino era uno de los conductores que se dirigía hacia las cocinas y almacenes de la organización y que fue atacado sin motivo
motivo ni aviso previo. En dos comunicados horas después, el ejército israelí aseguró primero que el vehículo civil no tenía distintivos y no había coordinado su movimiento para el transporte de ayuda, y luego que uno de los muertos había participado de las masacres del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz y que trabajaba para World Central Kitchen, a la que reclamó que investigue su contratación. Vale remarcar que Israel no ha presentado evidencias de estas acusaciones, mientras que la ONG del chef español José Andrés aseguró no tener conocimiento de que alguno de sus 3 empleados asesinados haya estado involucrado en los ataques de Hamas en el sur de Israel. Además, la organización ha decidido pausar de momento sus operaciones en Gaza, una medida similar a la tomada en abril pasado, cuando otro ataque israelí contra un convoy de ayuda asesinó a 7 trabajadores de la organización, 6 extranjeros y 1 palestino. No fue el único bombardeo mortal israelí ligado a la entrega de ayuda, porque más tarde, también en Han Yunis, al menos 9 palestinos murieron por un ataque aéreo contra un vehículo de personal de seguridad que custodiaba la distribución de harina a una multitud. En total, desde la madrugada del sábado, los ataques israelíes en toda Gaza han matado a más de una treintena de palestinos, incluyendo al periodista Mamdouh Kunaita, que estaba trabajando en el Hospital Bautista Al-Ahli de Ciudad de Gaza. Según el recuento de las autoridades locales, son 191 los trabajadores de medios asesinados en Gaza en más de 13 meses de ataques israelíes. Cambiamos de tema, vamos hasta Georgia, donde avanza la tercera noche consecutiva de protestas antigubernamentales. Después, recuerden de que el Ejecutivo decidirá congelar hasta 2028 las conversaciones sobre la integración de la Unión Europea. Este sábado los manifestantes vuelven a rodear el edificio del Parlamento, mientras Estados Unidos anunció que suspende su acuerdo de asociación estratégica con el gobierno georgiano. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, escribió en la red social X el siguiente mensaje. Textualmente: condenamos el uso excesivo de la fuerza contra los georgianos que protestan legítimamente contra esta traición a su constitución. La Unión Europea es un baluarte contra el Kremlin. Mientras la presidenta de Georgia, ya lo saben, apoya a las manifestaciones pro-occidentales, el primer ministro las considera un chantaje de Bruselas. La responsabilidad principal de la violenta manifestación de ayer recae en los políticos y burócratas europeos pertinentes, así como en los agentes locales, la quinta columna representada por 4 partidos políticos. Ayer también quedó claro para todos que todas las partes son plenamente conscientes de la situación. Sin embargo, los radicales y sus patrocinadores extranjeros intentan continuamente fabricar excusas para desestabilizar el país e impulsar la ucranización de Georgia. Ahora vamos a España, específicamente a Valencia, donde a esta hora miles de personas han salido a las calles para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Los manifestantes acusan al presidente de la Comunitat Valenciana de negligencia en la gestión de la emergencia por las inundaciones causadas por la Dana y que cobraron la vida de más de 200 personas hace ya un mes. En otras noticias, en Estados Unidos, Donald Trump lanzó una nueva amenaza de aranceles, esta vez contra los BRICS. El presidente electo amenazó con impuestos del 100% a las importaciones provenientes de este grupo de países, entre los cuales, ya lo saben, figuran Rusia, China, India o Brasil, si el bloque sigue adelante con la idea de crear una divisa propia como alternativa al dólar en las transacciones internacionales. La idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos mirando se acabó. Exigimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense, o de lo contrario, se enfrentarán a aranceles del 100% y deben esperar despedirse de vender en la maravillosa economía estadounidense. Precisamente movido también por la amenaza de Trump de imponer aranceles del 25% hacia los productos de su país, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, viajó de emergencia a Florida para reunirse con el presidente electo de Estados Unidos. Este sábado, a través de su red social, el republicano describió el encuentro como muy productivo y señaló que ambos discutieron sobre temas que requieren la cooperación de los dos países, como el fentanilo, la migración y la relación comercial. Una dinámica parecida a la que se dio esta semana también entre Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ya que Trump amenazó de forma simultánea y con los mismos aranceles a la vez a México y a Canadá.
Vamos a Filipinas, donde en las últimas semanas se ha acentuado la crisis política por la ruptura entre el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte. Ambos políticos, hijos de exmandatarios de Filipinas, pasaron de hacer campaña juntos hace 2 años a convertirse en feroces enemigos. El informe es de Jesús Yajure. Filipinas asiste a una ruptura política casi de telenovela, con mucho drama y amenazas de muerte. Los protagonistas, 2 antiguos aliados herederos de 2 dinastías políticas, el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte. Tras hacer campaña juntos y de la mano, la alianza se ha desmoronado y hoy son enemigos declarados. Un quiebre acelerado tras las amenazas de muerte por parte de Duterte contra el presidente, su esposa y el jefe del parlamento, todas hechas en público. I already asked a person to take revenge. Si muero, ya le pedí a alguien que se vengara de los 3 individuos. So, Entonces, mi pregunta ahora a la administración ¿es la venganza desde la tumba un delito? is revenge from the grave a crime? ¿Pero ya habló con alguien? Yes. Sí. ¿Para hacerlo en caso de que le maten? Yes. Sí. Desde entonces, Sara Duterte ha restado importancia a las amenazas. Ha dicho que puesto que la orden de matar al presidente está condicionada a que ella misma sea eliminada, no se trata entonces de una amenaza. Pero el enfrentamiento entre vicepresidenta y el presidente han provocado una verdadera tormenta política en Filipinas. El presidente ha pedido una investigación mientras refuerza su seguridad. Son preocupantes las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días. Hay numerosos insultos y amenazas, planes de asesinar a algunos de nosotros. Si planear el asesinato del presidente es tan fácil, ¿cuánto más para los ciudadanos de a pie? Sara Duterte se enfrenta además a una investigación en el Congreso por malversación de fondos públicos. Su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, conocido por su brutal guerra contra las drogas que dejó más de 30.000 muertos, enfrenta una investigación y posible orden de detención por la Corte Penal Internacional. Cerramos esta edición en Busan, en Corea del Sur, donde se desarrolla hasta ahora la conferencia para lograr el primer tratado global contra la contaminación por plásticos. Pero un grupo de naciones petroleras lideradas por Arabia Saudita intenta limitar los objetivos de reducir la producción de este material. Quedan menos de 24 horas para que la comunidad internacional cierre el primer tratado global sobre la contaminación por plásticos y su impacto en el medio ambiente, el clima y la salud. Por ahora, las negociaciones entre los más de 170 países reunidos en Busan, Corea del Sur, han producido solo un texto de síntesis que intenta conciliar posturas a menudo diametralmente opuestas. Primer avance, el texto propone un mecanismo para controlar la producción mundial de plástico. De no cambiar el ritmo actual, esta producción podría duplicarse para 2050. Sin embargo, un grupo liderado por Arabia Saudita se opone y defiende que el tratado se limite a la gestión de residuos y reciclaje, postura criticada por otras naciones. Debemos salir de Busan con un verdadero tratado para reducir la contaminación plástica, no con un acuerdo de reciclaje que sea blanqueo ecológico. Limpiar el piso mientras el grifo está abierto no sirve. Debemos abordar todo el ciclo de vida del plástico y eliminar el que contamina nuestros océanos y afecta nuestra salud. Además de contemplar la posibilidad de eliminar el artículo sobre el control de la producción, como propone Arabia Saudita, el texto deja sin resolver la creación de un fondo para apoyar a los países en desarrollo, carece de una lista de productos químicos peligrosos y presenta 8 definiciones diferentes de plástico, evidenciando la falta de consenso entre los negociadores. Los activistas siguen presionando para lograr un tratado más firme. Estamos aquí hoy para instar a los líderes mundiales a aprovechar esta oportunidad única para garantizar un tratado ambicioso que reduzca la producción descontrolada de plástico. Las negociaciones deben concluir este domingo.
Muchísimas gracias por su atención. Nosotros llegamos así al final de esta edición informativa, pero ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias a través de nuestra página web, france24.com, también de nuestras redes sociales, y sigan conectados que enseguida regresamos. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y france24.com.